Llega un jovencito tarde a su trabajo. Le grita a su jefe: debiste haber llegado aquí a las 8:30. Y entonces él dice: ¿pero qué fue lo que pasó a las 8:30? Nunca vas a encontrar la felicidad en el dinero. De hecho, es posible que una persona descuidada llegue a convertir el dinero en un ídolo. El dinero, claro que te puede facilitar estar incluida en los diversos juegos sociales, políticos y económicos de la vida humana, y eso puede aumentar tus niveles de satisfacción. El dinero te puede ayudar a pagar la operación de tu mamá, te puede ayudar a darle una recompensa a alguien por su trabajo. El dinero puede ayudarte a resolver problemas comerciales complejos en donde se intercambian valores con naturalezas distintas. Porque el dinero es confianza inscrita en su máxima síntesis y de la forma más elemental. El dinero es un medio para que cristalices relaciones económicas de confianza. El dinero surge de la existencia de un mercado. El dinero va a darte certidumbre ante un mundo complejo lleno de caos y riesgos. En realidad se trata de una cuestión intangible de creencia entre quien paga y quien recibe el pago, además de la institución que lo respalda. El dinero además permite la realización de acuerdos de crédito, en donde se generan las promesas con la obligación de cumplir en el futuro con base en las declaraciones y situaciones que generan credibilidad en el presente a través de la confianza de un prestamista. El dinero como instrumento para almacenar valor tiene ventajas cuando está en forma de efectivo, pues te va a permitir adquirir valores depreciados, pero por otro lado el valor que almacena el dinero está en constante depreciación por la existencia de la entropía y los cambios generales que ocurren con el paso del tiempo. Pero también el dinero y el crédito son instrumentos limitados, y si no eres capaz de crear suficiente confianza a través de tu disciplina y credibilidad, a través de buenos hábitos como la moderación y la ganancia compuesta, va a ser muy difícil que permanezca a tu lado. El dinero puede ayudar a que haya más felicidad en una sociedad. Si mucha más gente tiene acceso a los servicios relacionados con su manejo, como el ahorro, los seguros para manejar cualquier imprevisto y el crédito, además de que si hay sistemas de pagos eficaces con bajo costo de tiempo y recursos, esto hará más felicidad, contrario a las sociedades donde hay pocas personas que acaparan todos los beneficios a través de injusticias y se forman privilegios. El dinero tiene límites físicos. Con el dinero puedes comprar una fiesta, pero no puedes comprar una amistad leal y sincera. Con el dinero puedes comprar el tiempo de alguien, pero no su deseo. Con el dinero puedes compensar una ausencia, pero no puedes comprar el cariño. Con el dinero puedes alquilar a un empleado, pero no puedes comprar la honestidad ni la integridad de alguien. Con el dinero puedes comprar la entrada a un parque de diversiones, pero no la simpatía que te da la legitimidad. Aprende a vivir por debajo de tus posibilidades de ganar dinero. No te obsesiones con las riquezas. Si el dinero es confianza inscrita, la riqueza es credibilidad materializada. Por eso es mucho más importante que aprendas a mantener tu credibilidad como lo más preciado que tienes en este mundo. El dinero combinado con una soberbia excesiva es muy peligroso. Te puedes convertir en una persona tacaña consumida por la avaricia. Nada va a ser suficiente para satisfacer tus ansiedades. O te puedes convertir en un humano malgastador consumido por el derroche, bajo el engaño de que el mañana nunca vendrá. El dinero te va a servir de poco si terminas amargado y solo en tus días por tacaño. Haberlo malgastado tampoco te habrá sido provechoso si terminas como vagabundo deambulando por falta de disciplina. A veces tus padres no saben de dinero y poco te pueden enseñar de sus principios. Es importante que un niño aprenda cómo se gana, cómo se gasta, cómo se ahorra y cómo se invierte el dinero para que esto no se convierta en un problema cuando llegue a ser adulto. También hay que tener mucho cuidado con los charlatanes o las personas que simplemente están interesados en cobrarte comisiones por malos consejos. No todas las personas están interesadas en que tu riqueza aumente. En este tema hay que tener mucho cuidado con la codicia o con la soberbia. No debes dejarte presionar por ninguna persona para hacer algún tipo de compra. Dedica el tiempo a analizar lo que estás haciendo, sobre todo si se trata de compras grandes. No te expongas a riesgos innecesarios, no te sobreendeudes más allá de tus capacidades por buscar ganancias fuera de la realidad y tampoco te obsesiones demasiado con el tema del dinero. Recuerda que quien gasta más de lo que gana acumula deudas.
Procura gastar menos dinero del que ganas. De esta manera no vas a adquirir deudas y además te permites formar una base que puedes usar después. Este es el primer paso para que te trates bien en el futuro. Porque gastar dinero siempre es mucho más fácil y placentero que ganarlo. Los créditos cada vez están más disponibles para cualquiera. No te dejes influir por tus amigos ni presionar para mantenerte a su nivel de gastos. Organiza tu tiempo con ellos y tus presupuestos de gasto para que todos disfruten sin remordimiento o rencores, pero ten cuidado con los abusos que a veces ocurren por la inconsciencia. Cuídate de gastar para sentirte bien. Si consumes sin cuidado, esto te va a hacer ahorrar menos y eso significa que tendrás que dedicar más tiempo de tu vida haciendo trabajos que no quieres realizar. Evita las deudas de consumo. Evita hacer compras de bienes de consumo, aunque parezcan una gran inversión. Ahorra el dinero suficiente para que puedas darte el lujo de perder tu fuente de ingresos por algunos meses. Ahorra para compras importantes como unas vacaciones, un medio de transporte o la educación de tus hijos. Nunca esperes a tener el plan perfecto para empezar un negocio. Recuerda que la ganancia compuesta funciona más a favor de quienes tienen tiempo disponible. Empieza con lo que está a tu mano y conforme escala el negocio podrás hacer mejoras para perfeccionarlo. Haz una disciplina para cuidar de ti en el futuro. Nadie más lo va a hacer mejor que tú. No idealices la vida de los retirados ni pienses que va a ser aburrida. Siempre vas a tener tu vida funcional, aunque tus fuerzas físicas disminuyan, y siempre vas a querer estar en movimiento con tu mente. Aprende acerca de la ganancia compuesta para que puedas multiplicar lo que tienes. Aprende a encontrar sistemas en donde puedas volver a colocar las ganancias que obtuviste anteriormente para expandirlos. Esto puede ser, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y ciertos negocios que están claramente definidos. Esta semana va a requerir que hagas algo de números y un poco de reflexión de tu parte. Vas a tomar la hoja 9 de 20 y en la cara de enfrente, en la parte superior, vas a poner el título Mi riqueza actual. En la parte de en medio vas a dibujar una línea vertical. Es un ejercicio totalmente privado y confidencial. De hecho, si no está en un lugar seguro esta información, la puedes destruir en cuanto termines de hacerlo. Nadie debe tener acceso a esta reflexión que es solo tuya. Del lado izquierdo de la hoja vas a hacer un recuento de tu dinero en efectivo, tus cuentas de banco, criptomonedas o todo tipo de valores. Por ejemplo, en el primer renglón vas a poner 1000 en la cuenta de banco, 5000 en Bitcoin, y luego en los siguientes renglones vas a enumerar tus bienes de consumo tomando en cuenta un 50 o un 30% de su valor de etiqueta cuando lo compraste. 10,000 en computadora, le vas a poner 7,000. O si era 20,000, le vas a poner 10,000. 5,000 en celular, 100,000 en tu automóvil. Y por último, de ese mismo lado izquierdo vas a poner aquellas cosas que son inversiones, es decir, bienes o sistemas que te generan ingresos. 2 millones casa propia, si la piensas vender, 3 millones tu negocio y 500,000 un fondo de inversión. Si sumamos todos estos números que te acabo de decir, es 5.6 millones. Y esto es lo que se conoce como tus activos. Esta, digamos, es la confianza materializada que tú puedes controlar en este sistema económico. Ahora bien, del lado derecho de la hoja vas a poner todas las deudas que tienes que pagar en menos de un año. 3,000 de tarjetas de crédito, 10,000 de la otra tarjeta de crédito, 30,000 de la tarjeta de la tienda departamental. Y luego las deudas que son a largo plazo. Si pusiste la casa, entonces pones 1,5 millones de la hipoteca. La suma de estos montos que te dije es 1,543,000. Esto significa que la riqueza de la persona en este caso es la resta entre los 5.6 millones de activos menos estos 1.5 millones, es decir, alrededor de 4 millones. No tienes que ser muy preciso ni detallado en este cálculo. Simplemente es importante que entiendas el concepto de que los bienes que tienes deben ser mucho mayores que las obligaciones o las deudas que has adquirido para formar esta riqueza. Del otro lado de la hoja vas a hacer una línea horizontal y en la parte superior vas a poner tus fuentes de ingreso mensual. 20,000 de sueldo,
4,000 de hacer mandados, 5,000 de un negocio que tengo con mi hermano. La suma de los ingresos después de impuestos es 29,000. Y debajo de la línea vas a hacer un recuento general de tus gastos mensuales. 10,000 de vivienda, 2,000 de comida, 3,000 de transporte, 3,000 de tu estilo, que son ropa, perfumes, tu imagen, 3,000 del pago de tus deudas. La suma de estos gastos es 21,000. Esto quiere decir que al final de cada mes te quedan 8,000 de posible ahorro cada mes. Esta cifra es la que puedes usar lo más inteligentemente posible para aumentar tu riqueza. Ya sea que disminuya el nivel de tu deuda para que pagues menos intereses o para que adquieras bienes que pueden convertirse en mayores ingresos como un negocio. También visualizar estos números te va a ayudar a determinar el modelo que estás siguiendo. Lo importante es que te des cuenta que puedes realizar ciertas actividades para aumentar tus ingresos de forma que tengas más ahorro que luego se puede convertir en una inversión de capital. Esta reflexión la puedes hacer toda la semana. Quizá te ayude a tomar perspectiva de en dónde estás usando tu tiempo, qué gastos puedes optimizar, pero sobre todo qué cosas debes cambiar en tu forma de percibir ingresos para que cambie tu situación. No te descorazones si tu riqueza material no es tan alta como pensabas. El juego económico consiste en que año con año tu riqueza aumente, pero no te obsesiones con este tema ni cometas el error de comparar tu riqueza con otros. Esta es una de tantas medidas de progreso de la vida de una persona. Lo que a ti te puede parecer un gran logro y te haga sentirte intoxicado y mareado de tu riqueza, puede ser apenas algo insignificante para otra persona. Y lo que a ti puede parecer insignificante podría ser el anhelo de toda la vida de otra persona. Conforme aprendas y comprendas cómo funciona el dinero y la riqueza, va a ser más sencillo cada vez para ti aumentarlo. Te vas a dar cuenta, además, de que duplicar tu riqueza te va a dar más comodidades y preocupaciones, pero en realidad no te va a hacer mucho más feliz que vivir una vida llena de experiencias agradables. Y bueno, va un hombre caminando por la calle y ve a otro hombre que tiene así un perro, un grandote hacia su lado, ¿no? Entonces va y se acerca y le dice, oye, ¿muerde tu perro? Y el otro dice, no, mi perro no muerde. Y entonces acaricia así el perro y entonces le muerde la mano y grita, oye, pero me dijiste que tu perro no mordía. Y le dijo, pues es que ese no es mi perro.